El siglo de las guerras. Haces de las alturas, la guerra aérea de 1914 a 1918. La humanidad siempre ha querido volar como las aves. Pero es difícil establecer si este intrépido hombre pájaro pensó que tenía una máquina voladora o un paracaídas cuando saltó de la Torre Eiffel en París al principio de este siglo. Cual fuera su concepto, estaba preparado, con una extraordinaria sangre fría a llevarlo a la máxima prueba. El resultado fue trágico. Otros inventores descubrieron con dificultad que los músculos humanos por sí solos no podían propulsar una máquina voladora. Pero los hermanos Montgolfier, franceses de nacimiento, y otros habían volado en globos de aire caliente desde 1780. En la mitad del siglo XIX, globos amarrados se utilizaban para observaciones militares. Los globos necesitaban gases que son más livianos que el aire, pero una exitosa máquina voladora, más pesada que el aire, tenía que esperar la llegada del motor de combustión interna. No fue sino hasta el final de 1903 el primer afortunado vuelo, en lo que después se llamaría aeroplano o aeronave, se llevó a cabo y fue hecho por los hermanos Wright, cerca de la montaña de Kildare, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Volar inmediatamente captó la imaginación pública y a los pocos años, las principales naciones estaban desarrollando máquinas voladoras. Fue el piloto francés Louis Blériot quien dio el próximo importante paso en los vuelos motorizados. En junio de 1909 fue el primero en cruzar volando el Canal Inglés. Esto reforzó la creencia de que los aviones podrían desempeñar un papel militar. Y fueron los italianos quienes primero lo utilizaron durante una guerra, en su conflicto contra los turcos en Libia en 1911. El motor de combustión interna también trajo el desarrollo de la nave aérea. Esta venía en dos modelos básicos, la no rígida, popularmente conocida como el dirigible, envuelto en un algodón impermeable o lino, y la forma rígida, y el mejor conocido de estos era el Zeppelin alemán, que tenía un armazón de metal. Para cuando la guerra comenzó en 1914, había tres tipos básicos de aviones. Dos de ellos eran el monoplano y el biplano, tractonaves con los motores en la punta. El tercero era el biplano empujado, con el motor en la parte de atrás de la cabina. Al principio de la guerra, los franceses tenían no menos de 138 aviones, organizados en 25 escuadrones. Los británicos tenían como 60, mientras que los alemanes tenían 5 batallones aéreos con un total de 100 naves. Para 1918, estas y otras fuerzas aéreas novatas habían incrementado su tamaño varias veces. Los alemanes, franceses y británicos habían producido cada uno 50.000 aviones durante el curso de la Gran Guerra. Inicialmente fueron utilizados para reconocimientos. Este biplano AEG de confección alemana fue utilizado como tal en la batalla de Tannenberg en el frente oriental en agosto de 1914 y tuvo una parte importante dentro de la victoria alemana. Estos exploradores, como se les llamaba, no estaban armados.
Y fue como en 1911 que los norteamericanos habían experimentado disparando ametralladoras y dejando caer bombas desde los aviones. Ya la Fuerza Aérea Italiana lo había hecho en Libia. Los pilotos pronto se dieron cuenta que no podían dejar que las naves enemigas vieran lo que estaba sucediendo en la tierra y comenzaron a armar sus aviones. Pero el día que este explorador entrara en acción tenía que esperar, hasta que una manera efectiva se encontrara para poder disparar las ametralladoras con exactitud desde un avión. Un arma delantera podía ser montada en el ala superior, pero era difícil para recargar. Podía ponerse al lado de la cabina, pero disparar con exactitud era casi imposible. Aquellos con motor trasero, como este FE-2B británico, no tenían este dilema, pero eran menos maniobrables que los de un solo asiento. En abril de 1915, el piloto francés Roland Garros le puso deflectores de hierro a las aletas de la hélice de su monoplano explorador, el Morane-Saulnier, teniendo considerable éxito hasta que una falla en el motor lo hizo aterrizar tras las líneas enemigas. Un diseñador holandés, Anthony Fokker, visto aquí a la izquierda, quien trabajaba para los alemanes, encontró la verdadera solución: un interruptor que sincronizara el fuego de la ametralladora con la hélice. Esto revolucionó la guerra aérea en el frente occidental. Desde agosto de 1915, los aviones alemanes dominaban los cielos. Sus biplanos y monoplanos mandaron muchos de los aviones ingleses y franceses a tierra. Pero ametralladoras frontales que dispararan continuo no eran el único secreto de un peleador efectivo. Los pilotos se dieron cuenta que debían maniobrar mejor que sus oponentes, así que las maniobras acrobáticas se hicieron muy importantes. Uno de los primeros en reconocer esto fue el as de los pilotos alemanes, Max Immelmann. Él desarrolló un movimiento muy particular que contenía un medio rizo con un giro desde arriba, que lo ponía rápidamente arriba y atrás de su oponente, el cual vemos aquí demostrado. Tan grande era el dominio alemán que en 1916 los ingleses ordenaron que cada misión de reconocimiento tenía que tener escolta armada. Esto produjo el comienzo del vuelo en formación, pero el reconocimiento aéreo seguía siendo vital durante la guerra. La fotografía aérea se convirtió en un importante elemento de esto. Mapas precisos de las trincheras fueron sacados de las fotos aéreas. En la primavera de 1915, el uso de aviones para dirigir la artillería a los blancos se convirtió en algo muy efectivo con el desarrollo del radio aire-a-tierra. Nuevos tipos aliados, como estos Newport Babies franceses, acabaron con el Fokker Score, como era llamado, en la batalla de Somme en julio de 1916. Otra nueva nave aliada era el FE-2B británico. Tenía una velocidad máxima de 145 kilómetros por hora, pero su capacidad de maniobra era muy buena. Para el invierno de 1916, la marea había cambiado otra vez, y las pérdidas de aviones aliados incrementaron. Fokker, Albatros y Halberstadt rápidamente produjeron mejores aviones que los aliados. Los alemanes también, por sugerencia de otro de sus ases, Oswald Böckel, comenzaron a utilizar escuadrones de 14 aviones para tener superioridad numérica sobre el enemigo. El clímax de este periodo de ascendencia aérea alemana sobre el frente occidental llegó en abril de 1917. Ya los alemanes estaban mandando 3 y 4 escuadrones al tiempo y eran conocidos como los circos. El más famoso de estos era el del barón Manfred von Richthofen, mejor conocido como el Barón Rojo, llamado así por los ingleses por el rojo de su albatros triplano y después un Fokker que él volaba. Era un oficial de caballería de 32 años al comenzar la guerra, algo viejo para un piloto. Sus manos de caballista lo ayudaron a convertirse en un excelente piloto, y para 1917 ya era uno de los ases alemanes.
Eventualmente llegaría a derribar 80 aviones, más que cualquier otro piloto antes de su muerte en acción en abril de 1918. Los británicos llamaron abril de 1917 Abril Sangriento, habiendo perdido 150 aviones y 316 tripulantes muertos o capturados. Pero otra vez la fortuna volvió a sonreírle a los aliados, quienes habían introducido nuevos tipos de aviones. Y era de nuevo tiempo de atacar. En Ypres, al final de julio de 1917. Los franceses tenían ahora varios tipos de Spats con 1 y 2 asientos. También trajeron el Newport 17, y algunos también fueron utilizados por los británicos, junto al Sopwith Pup, su primer efectivo explorador de un asiento, que había entrado en servicio al final de 1916. Este pequeño explorador muy maniobrable estaba por recibir nuevos roles. Al Pup se le unió el triplano Sopwith, el peleador Bristol de 2 asientos, afectuosamente llamado el Brisfit, y este que vemos aquí, el SE-5, que comprobó ser uno de los mejores de la guerra. Pero no era la velocidad lo que les daba la ventaja. Durante 4 años de guerra, esta solo subió 65 kilómetros por hora, más de lo que se podía conseguir en 1914. Era su maniobrabilidad lo que les daba esta ventaja, especialmente en las vueltas y subidas. Ya las acciones de hombres como estos habían captado la imaginación del público en ambos lados. Las hazañas de los ases, como ya eran llamados, ocupaban gran parte de la atención de la prensa. Los alemanes tenían al Barón Rojo, pero también a Boss Udet. El francés Georges Guynemer se convirtió en héroe nacional, al igual que Nuggeser y Fonck. Albert Ball, un joven tímido de 20 años, era uno de los tantos ases británicos. Al entrar los Estados Unidos a la guerra, produjeron sus propios héroes, tales como Eddie Rickenbacker y Raoul Loveberry, quien había comenzado su carrera de piloto con los franceses. Muchos de los ases no sobrevivieron la guerra, inevitablemente encontrando la muerte en combate. El funeral de Loveberry fue como el de una cabeza de estado. Los cielos del frente occidental, diariamente y permitiéndolo el clima, fueron testigos de peleas. En el momento en que los exploradores de ambos lados divisaban el enemigo e iban tras la batalla. Ambos buscarían la mejor posición sobre sus oponentes, entre ellos y el sol, antes de atacar. De ahí en adelante, esta se convertiría en mano a mano, y era el avión que pudiera dar la mejor vuelta, y así situarse a la cola de su enemigo, el que invariablemente ganaría la batalla. Para aquellos que volaron estas débiles máquinas comparadas con las modernas, su expectativa de vida era menor que la de los oficiales de menor rango en las trincheras. Y esto no era solo por combates, sino también por la alta frecuencia de accidentes.
Las tripulaciones aéreas pueden haber llevado una existencia mucho más cómoda que sus contrapartes en las trincheras, pero sus vidas corrían más peligro. La tensión de volar misiones de combate, a veces con hasta 6 horas en el aire, en un día, dejaban sus huellas. Los nervios se sometían demasiado, algunos cedían ante la presión. Previniendo esto, las autoridades instruyeron medidas para asegurarse que las tripulaciones descansaran. Así, los británicos tenían un reglamento que decía que los pilotos tenían que ser mandados a casa después de un periodo de 6 meses volando misiones de guerra. El objetivo principal de la guerra por la supremacía aérea siguió siendo permitir un reconocimiento sin interrupciones. Todos los días, los ejércitos atareaban los aviones para volar sobre las líneas y contestar preguntas específicas sobre la disposición enemiga. Estas misiones podían ser extremadamente peligrosas, y el respiro de esta tripulación por haber regresado es evidente. Era crucial que las tripulaciones de aviones de reconocimiento contestaran preguntas tan pronto aterrizaran, cuando todo estaba aún fresco en sus mentes. La información era entonces transmitida al Comando General, donde sería analizada. A veces se tomaban decisiones inmediatas de mandar bombarderos a ser blancos como arsenales, cuarteles generales y centros de comunicaciones, detrás de las líneas enemigas. Esto produjo una nueva clase de aviones, el bombardero diurno. Inicialmente aviones como el FE-2B, que para 1917 había sido superado por otros aparatos más eficientes, fueron convertidos para esto. Accesorios especiales para las bombas le fueron puestos, con mecanismos para poder soltarlas. Las bombas en sí eran pequeñas, como se puede ver en este británico 65, y las bombas de 100 libras. Las miras para las bombas eran muy primitivas, y frecuentemente era el piloto quien decidía cuándo soltarlas. Así que para tener una oportunidad de ser exactos, el avión tenía que volar bajo, así también atrayendo fuego terrestre. Por razones de seguridad, las bombas no eran activadas sino hasta que ya estaban ajustadas al avión. Ahora ya estaban armadas, haciéndolo todo más peligroso para los tripulantes en caso de que el avión se estrellara. Los bombarderos también eran muy vulnerables al ataque enemigo, y por esta razón los exploradores también actuaban como escoltas. Típico de estas era el versátil Bristol. Los artilleros aéreos u observadores, como eran llamados, generalmente cargaban sus propias ametralladoras para obviar que se les trabaran, lo cual era fatal en medio de una batalla aérea. La gran ventaja de aquel con 2 asientos sobre el de uno era que el observador siempre podía cubrir la retaguardia. Su arma estaba montada sobre una plataforma Scarf, la cual le permitía una maniobrabilidad total. Aún algunas naves especiales como este RE-8 británico para observación artillera eran usadas para ponerles bombas y atacar blancos de oportunidad. Siendo estas naves tan vulnerables al fuego terrestre y al de otras naves, las bombas le subían la moral a los tripulantes, dándoles algo con qué contestar el fuego enemigo. Desde el principio de la guerra, hubo incidentes de exploradores dejando caer bombas sobre tropas terrestres y después atacándolas con fuego de ametralladoras. Pero no fue sino hasta mediados de 1917 cuando comenzaron a ser utilizados formalmente como bombarderos durante ataques a las trincheras.
No solo podían dar apoyo directo a los atacantes, sino que traían valiosa información acerca del progreso de la batalla. Cabalgar la tierra, como los pilotos lo llamaban, era una operación para la cual había que tener nervios de acero, ya que volando a tan bajo nivel atraían el fuego de cualquier arma en la vecindad. El más conocido de los aviones utilizados para esto era el británico Sopwith Camello, que hizo su debut en Francia en el verano de 1917. No solo aguantaba castigo, sino que sostenía su propio peso en una pelea. Pero no fue sino hasta los últimos días de la guerra que se preocuparon de darle al piloto alguna protección contra el fuego terrestre. El resultado fue el Sopwith Salamandra, hermano del Sopwith Delfín que aquí vemos. Tenía una coraza de acero alrededor y bajo la carlinga. Para septiembre de 1918, el apoyo aéreo para operaciones terrestres había sido tan perfeccionado que el general Billy Mitchell, comandante de los servicios aéreos norteamericanos en Francia, podía llamar a actuar a no menos de 1.500 aviones, franceses, norteamericanos y de todo tipo, para el ataque a San Miguel. Las 2/3 partes, incluyendo bombarderos, fueron utilizados para atacar la retaguardia alemana, lo que significaba darle a blancos que impedirían el movimiento de abastecimientos alemanes y reservas hacia el frente. El resto recibió cercano apoyo aéreo, el nombre que después se le daría a cabalgar la tierra. La amenaza para los aviones no eran solamente los disparos de los rifles o de ametralladoras con monturas especialmente diseñadas. Para el comienzo de 1915, ambos lados se habían dedicado a la artillería antiaérea, algunos estáticos y otros montados sobre vehículos. Se necesitó tiempo para entender los manejos de poder disparar con exactitud sobre aviones, pero los pilotos de ambos lados llegaron a respetarlo. Los más vulnerables eran los aviones que hacían reconocimiento aéreo, pues tenían que volar en línea recta mientras tomaban las fotos. El patrón de la guerra aérea en el frente occidental fue un espejo de lo que sucedió en otros teatros. Austríacos y alemanes peleaban con los rusos en el frente oriental, porque ambos lados habían desplegado pocos aviones y en un frente más alargado, el combate aéreo no era tan frecuente como en el occidente. En Salónica, cuyo puerto estaba siendo sobrevolado por un hidroplano británico, y en el frente italiano, batallas aéreas tomaron lugar, a veces llegando a la intensidad que había en los cielos de Francia y Flandes. Los aviones llevaron a cabo cruciales reconocimientos contra las fuerzas alemanas en las selvas africanas. En el Medio Oriente también, aviones británicos pelearon contra alemanes en Mesopotamia y Palestina. Fue durante la ofensiva final británica en 1918 en Palestina que una demostración de cómo el poder aéreo afectaría la guerra se llevó a cabo. Fuerzas turcas que retrocedían estaban atrapadas y fueron sin piedad bombardeadas con bombas y fuego de ametralladora desde el aire. Pero en ninguna parte estaba tan concentrada la guerra aérea como en el frente occidental, y así siguió hasta el final.
Los alemanes, encarándose con la creciente superioridad numérica de los aliados, seguían peleando con todo lo que tenían. El combate aéreo, durante 1914 al 18, fue visto por los participantes de ambos lados como una guerra más limpia que aquella en las trincheras. Algunos hasta la han llegado a comparar con lances entre caballeros de la Edad Media, y trataron de conservar estas medidas caballerescas. Esto hizo crecer la elegancia con que el público en general embellecía la guerra aérea sobre Francia y Flandes. Los duelos aéreos, avión contra avión, pudieron haber dominado la guerra aérea entre 1914 y 1918, pero un viejo método de observación aérea fue utilizado por ambos lados, y también se convertía en otro blanco más para los aviones. El globo de observación era elevado desde el suelo y le permitía a los observadores vigilar la actividad enemiga y controlar el fuego de artillería con más facilidad que desde un avión en pleno vuelo. El contacto se mantenía por teléfono, pero los globos eran blancos fáciles y eran atacados con balas incendiarias y con cohetes. Esto hacía la tarea del observador, globonautas como los llamaban los ingleses, muy peligrosa. Ambos lados reconocían esto, así que los equipaban con paracaídas, lo cual no se hacía con los tripulantes de aviones sino hasta casi ya terminada la guerra. Los pilotos aliados nunca los recibieron, pues los oficiales británicos pensaban que estos podrían animar a los pilotos a abandonar sus naves sin verdadera necesidad de hacerlo. Cuando un observador divisaba un avión enemigo, le avisaba al equipo terrestre, y si comenzaba a atacar, este se lanzaba con el paracaídas, y los que estaban en tierra trataban de bajarlo con la palanca para que no se incendiara, lanzando fuego antiaéreo contra el avión. Las marinas también utilizaron el globo durante la Gran Guerra. Como esto fue antes del radar, los barcos no podían saber lo que sucedía en el horizonte. El globo pudo parcialmente solucionar esto, pero tenía sus limitaciones. Se tardaba mucho en inflarse y subirlo. No se podía usar con mal tiempo, ni tampoco cuando el barco estaba en acción. Las marinas reconocieron que algo más se necesitaba para incrementar el alcance de su visión. Dos soluciones se presentaron, ambas involucrando aviones. La primera fue sugerida por una acción del piloto profesional estadounidense Eugene Ely, quien en noviembre de 1910 exitosamente despegó su Curtiss biplano desde una plataforma construida sobre el barco crucero el Birmingham. Los británicos llevaron a cabo experimentos similares, utilizando un flotoplano S-27. En 1914 las marinas preferían usar esta clase de nave que podía despegar y amarrar en el agua, en lugar de proseguir con la idea de un avión que pudiera despegar y aterrizar directamente en y de los barcos. Aquí vemos un hidroplano ruso haciendo sus maniobras. El problema era cómo transportar y operar flotoplanos estando en la mar. Los rusos trataron de arrastrarlos tras el barco, pero esto solo funcionaba cuando había buen tiempo. Los alemanes, por otro lado, se contentaban con lanzarlos desde deslizaderos, ya que su flota rara vez salía del puerto, y si lo hacía era hasta el Mar del Norte. Pero sí utilizaron los flotoplanos para otras cosas, como esta rara filmación nos lo muestra.
La Marina Real tenía que solucionar este problema. Ellos convirtieron un antiguo crucero, el Hermes, para que pudiera operar 2 de estos. Subsecuentemente, el Campania de la línea Cunard que aquí vemos fue igualmente convertido y podía cargar no menos de 11 aviones. Pero se tardaba mucho la preparación para los vuelos. Equipados con ruedas ajustadas a los flotadores, podían despegar desde las cubiertas. Para regresar, amarraría al lado del barco para ser subido a palanca, otro laborioso proceso. Esta habilidad de poder doblar las alas del hidroplano era muy importante por el espacio tan limitado dentro del hangar del barco. Tres barcos más, todos utilizados para cruzar el canal, fueron convertidos al principio de la guerra para operar como portahidroplanos. Uno de ellos era el Engadine. Aquí lo vemos. Podía llevar hasta 4 de estos aparatos. Inicialmente su habilidad para manejar los hidroplanos era pobre. Al principio de 1915 tuvieron que hacerle extensas modificaciones para hacerlo más efectivo, las cuales salieron airosas. Y fue uno de sus aviones el que primero vio a la flota alemana antes del enfrentamiento en Jutland el último día de mayo de 1916. Desafortunadamente el piloto no pudo reportarse a la flota inglesa. Los portahidroplanos no tenían el espacio para despegues y estos tenían primero que ser bajados al agua. Para reconocimiento marítimo de largo alcance, la nave aérea era ideal. Al principio de la guerra, esa era la tarea del Zeppelin alemán. Los barcos mayores también comenzaron a ser equipados con un hidroplano para incrementar la capacidad de reconocimiento de la flota. Los británicos también empezaron a desarrollar aviones portatorpedos para utilizarlos contra los barcos. El poder aéreo comenzó a ser usado contra los submarinos al inicio de la guerra. El muy trabajador hidroplano Shore fue inicialmente la principal arma aérea antisubmarina de los ingleses. Se podía armar con bombas que no solo se utilizaban para atacar los submarinos, sino también a sus bases. Respecto a esto, la primera operación fue llevada a cabo por el Servicio Aéreo de la Marina Real en otoño de 1914, cuando sus aviones atacaron con bombas lo que creían ser una base de submarinos U en Amberes.
Con la llegada de la primera campaña sin restricciones de los submarinos alemanes contra las marinas mercantes en 1915, el almirantazgo se dio cuenta de que algo tendría que hacerse. El hidroplano no era muy efectivo en su papel antisubmarino y otros medios eran claramente necesarios. Uno de ellos era el bote volador en oposición al hidroplano. El pionero en esto fue el diseñador estadounidense Glenn Curtiss. En 1916, el comandante Port, el que está con la cadena, comandaba la base del Servicio Aéreo de la Marina Real en Felixstowe, en la costa este de Inglaterra. Tomó el H-12 del Curtiss, el bote volador, y lo adaptó para la guerra antisubmarina. Reforzó su casco, lo armó con 7 ametralladoras y 2 bombas de 230 libras. Le dio un radio de 6 horas de vuelo. Su primer éxito llegó en mayo de 1917, cuando hundió un submarino con una bomba. El Port, el F-2 y F-5 que vinieron después, también hundieron 2 Zeppelins en aguas alemanas. Esto hizo que los germanos reforzaran su propio brazo aéreo, y hubo varios encuentros entre aviones marítimos enemigos. La otra solución era la aeronave no rígida. El almirantazgo británico sacó el SS o buscasubmarinos que vemos aquí cuando lo ruedan para después despegar. Con un motor Rolls-Royce de 75 caballos, podía obtener una velocidad de 46 nudos. El tubo que se extiende sobre la hélice era para canalizar aire hacia el sobre y así mantener la presión. Volando comprobaron ser muy fáciles de maniobrar. Un segundo tipo de dirigible usado por los ingleses fue el Coastal Star Class. Su góndola era basada sobre un fuselaje de BE-2C para aviones. Para el fin de la guerra, estos podían quedarse en el aire hasta 48 horas y estaban equipados con radios y bombas. También se desarrolló un método para elevar gente hasta la nave desde cualquier barco. Una técnica usada ahora por los helicópteros, especialmente para rescates. Aunque estaban armados con ametralladoras y bombas, eran demasiado inestables para poder ser exactos en su ataque, así que operaban dirigiendo barcos hacia su blanco. El desarrollo de un verdadero portaaviones que permitiera aterrizajes y despegues fue intentado por los ingleses. Bienvenidos a la verdadera carrera en la construcción de aviones, cuando era necesario despegar y aterrizar desde una cubierta. Inicialmente, el flotoplano con ruedas era utilizado todavía para desarrollar plataformas de vuelo que le permitiera a los aviones recoger mayor velocidad para poder despegar. Pero los aterrizajes no fueron posibles hasta que se encontrara un avión con un corto despegue y distancia de aterrizaje. La respuesta llegó con el final de 1916 y la introducción al servicio del Sopwith Pup.
Tanta era la versatilidad de este, que los acorazados y cruceros de la Marina Real podían lanzarlo en una improvisada pista de despegue hecha de madera y sobre los cañones gemelos de las torretas. Las pistas eran fácilmente instaladas y desmanteladas. Para el fin de la guerra, no menos de 100 Sowit Pups fueron utilizados en esta forma. Podían frenar a los Zeppelins y su primer éxito llegó en agosto de 1917, cuando un Pup volando desde el crucero Jaermond, escoltando a barcos que ponían minas en la costa holandesa, interceptó un Zeppelin L-23 y lo redujo a una masa inflamable. Pero no había manera que aterrizaran en las improvisadas tablas. Era fácil recuperarlos palanqueándolos a bordo y las prácticas mejoraron con el tiempo. Para aviones de base terrestre era más difícil. Había que ponerles flotadores mientras se subían, pero frecuentemente no eran efectivos. Y cuando se recobraba la nave, ya no servía para volar de nuevo. En agosto de 1917 algo sucedió. Un Pup aterrizó sin problemas en el crucero Furious, que había sido convertido a portaaviones, construyendo una pista sobre su puente. Se necesitó mucho ingenio, ya que el puente estaba en la mitad del barco, lo que restringía el área de aterrizaje. Tristemente, 5 días después, el piloto, comandante Dunning, murió intentando la misma maniobra. En un intento de facilitar los aterrizajes, a los aviones se les pusieron calzas. Pero estas en verdad no redujeron el riesgo. Furious después tuvo una pista tan larga como el barco, convirtiéndolo en el primer verdadero portaaviones. Para 1918, el poder aéreo marítimo había demostrado su potencial influencia en la guerra en el mar. Las ideas estaban ahí, pero la tecnología, tanto aeronáutica como náutica, necesitaba avanzar más. La Gran Guerra vio también el potencial aéreo siendo utilizado en otras cosas, independientemente de las fuerzas marítimas o terrestres. En las primeras semanas de la guerra, aviones atacaron blancos detrás de las líneas con bombas primitivas. Después, el 30 de agosto de 1914, un Rumpler-Tauber alemán de reconocimiento dejó caer 5 pequeñas bombas sobre París, matando a una mujer e hiriendo a 2. Esto pudo haber sido un acto ilegal, ya que la Declaración de La Haya de 1899 prohibía el lanzamiento de cualquier forma de proyectil desde un vehículo aéreo. Pero esto fue antes de que llegaran los aviones motorizados, y la mayoría de las naciones firmantes no lo ratificaron. En enero de 1915, el Kaiser aprobó ataques de los Zeppelins contra las instalaciones británicas navales y militares. Ese mismo mes, el primero hecho por 2 Zeppelins se llevó a cabo matando a 4 e hiriendo 16 civiles en la costa oriental inglesa. No fue intencional. Los Zeppelins no se volvieron a ver sino hasta abril. En esa época operaban desde Bélgica. Otros, como este, sobre Varsovia.
Atacó blancos en Polonia, apoyando las ofensivas alemanas contra los rusos en la primavera y el verano de 1915. Los Zeppelins atacaron Londres por primera vez la última noche de mayo de 1915 y 7 civiles murieron. Para estos momentos, unas crudas defensas habían sido organizadas. Unas cuantas armas, reflectores y bajando la luz de las calles. Pero no era suficiente. Una semana después, la primera victoria de una nave aérea sobre un Zeppelin ocurrió cuando un avión de la Marina Real interceptó un LZ-37 sobre Bélgica, voló sobre él y le soltó sus bombas. Más ataques de Zeppelin fueron hechos durante 1916, pero las defensas inglesas habían mejorado. Esto incrementó las bajas de aeronaves caídas y los ataques cesaron. Mientras tanto, los italianos habían estado desarrollando bombarderos de largo alcance. Capronis como estos comenzaron a volar sobre los Alpes para atacar en Austria, especialmente el puerto de Pola a la entrada del Adriático. Los rusos ya tenían un gran bombardero en 1914, el cuadrimotor Ilya Muromets, diseñado por Igor Sikorsky, el pionero de los helicópteros. Los alemanes también habían desarrollado sus propios bombarderos de largo alcance y en mayo de 1917 comenzaron a atacar Inglaterra durante el día desde bases belgas. Aquí vemos el bombardero Stacking, que era capaz de llevar 2 toneladas de bombas y fue el avión más grande en entrar en producción durante la guerra. Pero fueron los pequeños bombarderos Gotha los que hicieron los primeros ataques. Capaces de alcanzar velocidades de 140 kilómetros por hora con 500 kilos de bombas, atacaron Londres 2 veces durante junio de 1917, causando la muerte de 200 civiles y muchos heridos. El pánico cundió. Casi hubo una revuelta en uno de los distritos más pobres de Londres, el East End. Los trabajadores de municiones no se presentaron a trabajar en las fábricas. 2 escuadrones de combate fueron regresados de Francia para ayudar a luchar contra esta nueva amenaza. Es más, se organizó un comité bajo órdenes del general sudafricano Jan Smuts para hacer recomendaciones de cómo luchar contra esta amenaza. Entre estas había cohetes y otras técnicas para advertir a la gente de ataques. Más escuadrones domésticos de combate defensivo fueron creados y fueron integrados con las armas antiaéreas y sistemas de alarma. Todo esto se puso en efecto rápidamente y forzó a los alemanes a ataques nocturnos como habían hecho con los Zeppelins. En la primavera siguiente, las defensas habían probado su efectividad. El último ataque sobre Londres en mayo de 1918 resultó en el derribo de 6 bombarderos. Aún así, un piloto americano anotó: "No importa si dan en el blanco, conmueven a la población civil. Esta gente quiere paz y la quiere pronto". El deseo de retaliación por los ataques en Londres en el verano de 1917 era fuerte.
En ese otoño, los bombarderos británicos fueron enviados a Francia Oriental a iniciar ataques contra blancos en Alemania. Estas naves incluían el gigante bombardero Handley Page, desarrollado para atacar a los Zeppelins alemanes. Los blancos industriales en Alemania suroccidental quedaron seleccionados, pero el clima solo permitió unos pocos ataques durante el invierno que aumentaron en 1918 con la expansión de la fuerza. Al final de la Gran Guerra, los bombarderos estratégicos se preguntaban, ¿sería posible en el futuro para las fuerzas aéreas ganar guerras a solas, doblegando la voluntad de una nación para luchar? El mundo tendría que esperar 25 años antes que se diera una respuesta clara a esto.